Hola, buenas noches. Voy a exponer mi tema durante el tema de la investigación documental y de campo. Mi tema fue las licitaciones públicas en México. Voy a hablar un poquito acerca de la introducción. Para poder desarrollar este trabajo es necesario señalar los siguientes conceptos. Primero, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo de dos o más voluntades que generan derechos y obligaciones. A los contratos administrativos es un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Dichas voluntades se dan entre el Estado y los particulares, o entre el Estado y los federales, o entre los estados de la federación o entidades federativas. Los contratos administrativos es un acuerdo de voluntades para crear, transmitir derechos y obligaciones. Dichas voluntades se dan entre el Estado y los particulares, y entre el Estado federal, los estados de la federación o entidades de la federación. La licitación es un procedimiento legal y técnico que permite a la administración pública conocer quiénes pueden y en mejores condiciones de idoneidad y conveniencia prestar los servicios para realizar dichas obras. Vamos a decir cuáles son las diferencias. Durante las diferencias podremos diferenciar que los contratos es un acuerdo de voluntades que generan derechos y obligaciones, mientras que a diferencia de una licitación, el procedimiento para llevar a cabo la obtención para prestar ese contrato administrativo de servicios, como se ha explicado, que los contratos es el acuerdo de voluntades y la licitación es el procedimiento para llevar a cabo ese contrato. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos que yo investigué y que me planteé primeramente para que se lleve a cabo? Fueron establecer los tipos de licitación públicas, establecer los modos de celebración de licitaciones y establecer su legislación en México. Durante la metodología se planearon ciertas actividades, que fue la delimitación del tema y objetivos del trabajo. Esto fue la unidad 2 y sesión 4, que fue del 9 al 13 de mayo. La selección y recopilación de información, marco teórico, bitácora de investigación, planeación y aplicación de entrevista se realizó en la unidad 2 y sesión 5, que fue del 14 al 20 de mayo. Y también durante la unidad 2, sesión 6, que fue del 21 al 27 de mayo. Los análisis de datos recabados y la aplicación de encuestas y análisis de resultados, al igual que la integración y redacción del informe final y la exposición de resultados, se fueron planeando en la unidad 3, sesión 7, del 1 al 3 de junio, y la última unidad, que fue la unidad 3, sesión 8, que fue del 14 al 12 de junio. Para entrar ya a lo que es el tema, fueron los antecedentes, quiero plasmar lo que fueron los antecedentes del tema. Los antecedentes más remotos del contrato y la base son el derecho romano. Es ahí donde comienza a darse entre los ciudadanos bajo la figura del consentimiento, que inicia en la época de Justiniano en el año 530 de nuestra era. Y para que fuera válido este contrato, debía de contener los siguientes elementos, que fueran que debe de existir la persona o cosa. Hay que recordar que en el derecho romano, la cosa también podría ser llamada un ser humano, si era propiedad de alguien. Otra de las características que debería tener era que el objeto del contrato debía de ser lícito y bajo las nuevas costumbres. El objeto del contrato debía de ser determinado hacia la cosa directamente. Otra característica sería que el objeto del contrato debe ser de materia de una prestación determinada en dinero. Ya en la época actual, la licitación pública en 1968, con la creación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, se da el primer intento de controlar la obra pública del país, y después vienen las leyes necesarias que se adquirieron, como la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público en enero del 2000,
del 2000 para la regulación correcta de las licitaciones. Según el artículo 28 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio del Sector Público, la licitación pública se divide en licitación en cuando al menos 3 personas y adjudicación directa. Vamos a ver que también la licitación pública se divide en públicas y pueden ser presenciales, electrónicas o mixtas. Vamos a hablar primero de las presenciales. Las presenciales son aquellas en las que se podrán presentar propuestas en un sobre cerrado de una forma documental durante la presentación y apertura de apuestas. Es decir, que en estas las propuestas se van a presentar, como dice aquí, en forma documental y con un sobre cerrado. Vamos a las electrónicas. Las electrónicas únicamente se permite la participación de los licitantes a través de la Compranet y utilizando los medios de comunicación electrónica que son proporcionados por la Secretaría de Función Pública. Las mixtas. Cuando las licitaciones sean llamadas mixtas, los licitantes a su elección podrán participar de manera presencial o electrónica. En todos los actos de licitación o junta de aclaraciones o actos de presentación y apertura de propuestas o en un acto de fallo. Es decir, que las mixtas llevan características de presencial y de electrónica. Es ahí donde viene su nombre de mixtas. Ahora vamos al otro tipo, que es la adjudicación directa pública. Es cuando se convoca al monto de la adquisición o contratación es mayor al 50% del límite máximo establecido para la adjudicación directa en la Ley Anual del Presupuesto, que requiere de publicación para la convocatoria del proceso y para el otorgamiento de una buena producción. La última, que es en el tipo, que dice que es invitación cuando a menos 3 personas. Esta se da cuando los procesos de invitación a cuando menos 3 personas son llevados a cabo de forma parecida a una licitación, ya que con la invitación es difundida a través de Internet, de Compranet y en la página web de la dependencia o entidad. Los actos de presentación de apertura podrán ser sin la presencia del presente licitante, pero siempre se invitará a un órgano interno de control para que se realice la adjudicación. Se debe de contar con un mínimo de 3 propuestas solventes. Los plazos se fijan atendiendo a bienes y servicios requeridos. En cuanto a su presupuesto, también se dan en municipales, federales y estatales. Aquí más que nada se va a basar en su presupuesto. Vamos ahora ya a exponer los resultados. Se elaboró una encuesta de los servicios públicos que tenemos en nuestra comunidad, tanto su opinión como los servicios que les hacen falta tratar, que más se utilizan, etc. Se elaboraron 10 preguntas y la encuesta se hizo a 12 personas. Y estos fueron los resultados. La primera pregunta nos basamos en lo que es el género y nos arrojó que fueron más hombres los que contestaron la encuesta. La pregunta 2 fue sobre la edad y contestaron más de 18 y menos de 40 de edad promedio. La pregunta 3 hablamos del estado civil y nos contestaron el 83% en la encuesta que era soltero. La pregunta 4, entramos a una de las preguntas más allegadas al tema y preguntamos sobre el tipo de vivienda y se empató con el 33% de los encuestados que vivían en edificio y otro 33% que vivían en departamento. La pregunta 5, les preguntamos que si saben que los servicios públicos que usan a diario en su comunidad y el 91% respondió que sí sabe que son los servicios públicos y los percibe. La pregunta 6, les hablamos de cuál es el servicio público que más utilizan en su comunidad y los encuestados contestaron que ocupan más alumbrado público con un 91.7%. La pregunta 7, yo creo que para mí esta fue una de las más importantes de la encuesta, porque aquí se les preguntó si conocen el proceso que se lleva a cabo para obtener estos servicios. El 41.7% contestó que sí lo sabe
y el 33% tal vez, y el 25% no lo sabe. En la pregunta 8 les preguntamos que si nos dices que consideras que es importante que el gobierno destine más recursos para que tengas más servicios públicos en tu comunidad, y un 91.7% respondió que sí. Aquí nos están respondiendo que sí es necesario que el gobierno destine más recursos para los servicios públicos. La pregunta 9. Se les preguntó qué servicios públicos de los que se preguntan hacen falta en tu comunidad. Y la mayoría, con un 36.4%, preguntó qué parques. Respondió que parques, perdón. La pregunta 10 y la última fue con la que cerramos, en que si estás de acuerdo con los servicios públicos en tu comunidad, y la mayoría opinó con un 50% que no está de acuerdo. Esto nos da un resultado en su sentir de las personas que no están de acuerdo o les hace falta más servicios públicos. Llegamos a una conclusión de que los habitantes de la Ciudad de México, ya sea que vivan en edificio, departamento o casa propia, están conscientes de que los servicios públicos son vitales para su vida cotidiana y tienen la noción de cómo se lleva a cabo este proceso, pero no están contentos con alguno de los servicios, ya que no cuentan con áreas verdes suficientes y en algunos casos el alumbrado público para su comunidad. Y si están de acuerdo con que se destine más recursos del gobierno para que tengan ese servicio que les hace falta en su comunidad. Dentro de las recomendaciones que yo llegué en la conclusión fue que dentro de la estrategia anticorrupción que se está implementando actual en México y es implementada por el gobierno de la Ciudad de México, se debe incluir a los órganos que esté supervisando que se lleven a cabo estas licitaciones lo más legal posible y efectivamente se logre un concurso lo más transparente posible para que la empresa que gane aquella licitación sea la más competente y así ofrezca un servicio de calidad para el bien del Estado. Es eficaz que la licitación pública se lleve a cabo con transparencia y con logro. ¿Por qué? Porque la empresa que gane ese concurso va a ofrecer un buen servicio y por lógica tendremos el mejor servicio que se puede dar para esa comunidad. Dentro de mi investigación esto fue todo y gracias por su atención.